Quiero comenzar esta mañana con algo que estuvimos hablando este año y que sigue ahí, y es qué tanta entretención necesitas tú. Piénsalo por un momento, porque lo que hace el celular, la tablet, la plataforma, todo eso de video es anestesiarnos. Entonces nosotros nos sentamos ahí y podemos ver y ver y dormir película. Pero el punto de esto es que cuando tú este tiempo lo permites que compita con buscar de Dios, leer en su palabra, tomar un momento para orar, para estudiar en la palabra de Dios, ¿quién termina ganando? Entonces, creo que si eres como el resto de nosotros, tú te dices, bueno, listo, me voy a sentar ahí a leer la palabra de Dios y pum, te llega una notificación. Y vas y ahí todo el deseo, el impulso, el propósito de querer leer, orar o lo que fuera, hasta ahí llegó. Y te pasa acá, ¿cierto? Yo te digo, vamos a leer y tú sacas tu celular y te llega una notificación. Entonces, tienes ganas, quieres, pero realmente algo que sucede con nosotros es que parte de estar cansados, parte de no tener tiempo, es estas mentiras que nos seguimos alimentando, ¿cierto? Y es que no tengo tiempo y estoy cansado. Pero tú lo miras, ¿por qué no tienes tiempo? ¿Por qué crees que estás cansado? Pues fácil, si tú asocias, y son estudios que salen y salen y salen todo el tiempo, descansar con echarte en el sofá en una mala posición para tu espalda o en la cama, y apagar la luz y que toda esa luz del computador, del celular, del televisor te llegue, tú no estás descansando. Tú estás echado viendo televisión, pero tú no estás descansando. Y paréntesis, para ustedes que son casados, es importante, seguimos con esta noble labor que el Señor nos ha llamado, saca el televisor del cuarto. Bueno, si tú eres casado, el televisor no tiene que estar en el cuarto, no debería estar ahí. Porque si te das cuenta, es lo primero que se pone ahí y la charla que debería haber entre nosotros, el tiempo que deberíamos pasar, está mejor lo de acá. Saca el televisor. Ese consejo te doy. No voy a continuar. Pero, entonces, esto de estar cansado y de no tener tiempo es una mentira. Y tú lo sabes. Tú le sacas tiempo a lo que tú quieres. Así estés cansado. No nos hagamos los bobitos con eso. Cuando uno quiere, así esté lloviendo, así esté siendo el clima que está haciendo, no importa, te pones doble saco, tapabocas, lo que sea, pero tú sales. Entonces el cuento de que estoy cansado y no tengo tiempo es una mentira que tú te crees, y pues obviamente frente a Dios y la búsqueda de Dios, pensamos y a veces hay personas que de pronto piensan que nosotros como iglesia deberíamos tener aquí adelante todo un set con luces y que esto esté más oscurito y que no se note. ¿Sabes? Gracias a Dios yo ya pasé por una etapa de mi vida donde tuve eso en otro lugar. Y la verdad, queremos que haya luz para que leas la palabra de Dios y nos veamos la cara. Me gusta ver tus reacciones. Y no, yo no soy la estrella, ni pretendo serlo, ni el que canta o en su futuro el que toque. Queremos que sea una estrellita aquí para nosotros. No nos interesa eso. No nos interesa que tú vengas a ser entretenido. En esta iglesia tú no vas a encontrar eso. En esta iglesia tú vas a encontrar que nos interesa más que tú conozcas la palabra de Dios y que tú crezcas en eso. Entonces, quiero que lo pienses de esta forma. Yo crecí con esta mentira bíblica. No es verdad, pero lograba el efecto en mí, ¿cierto? O sea, soy un adolescente y me dicen, ¿tú te imaginas el día que tú mueras y Dios pase la película de tu vida en el cielo? Y yo, no, Él no va a hacer eso, ¿cierto? Ahora, piénsalo tú. ¿Te imaginas
si yo manipulara con eso. No es bíblico. No sé de dónde me lo enseñaron, pero yo lo creí por años. A mí me enseñaron, me dijeron, Dios, en el cielo va a pasar una película de tu vida. ¿Cómo desde qué edad? Para saber dónde me escondo. Y el problema es este. Si eso fuera verdad, no lo es, pero me gusta esta idea porque piénsalo, estar frente al trono de Dios y que muestren la película de tu vida. No voy a hablar de ningún pecado tuyo. Tranquilo, eso tú lo mejor que nadie lo sabes, ¿cierto? Al igual que yo. Pero más bien, si eso sucediera, ¿sabes qué quedaría claro? Que estar cansado y no tener tiempo era una excusa. Porque para el celular y para la plataforma de video no estabas cansado y sí tenías tiempo. Solo con eso, solo con eso va a quedar evidenciado que no era falta de tiempo y no era que estabas cansado. Entonces, al igual que el profeta Habacuc, nosotros vivimos en un momento y en un mundo donde Dios permitió a él que expresara la pregunta, Dios, ¿por qué y hasta cuándo? Y ayer fue muy chévere en nuestro grupo pequeño hablar de esto, porque creo que es bueno que nosotros nos demos cuenta que Dios que nos creó y que nos conoce, sabe y quiere en nuestra oración que le digamos, Dios, me identifico con lo que dijo él, ¿por qué y hasta cuándo? Pero que eso no me deje en el bucle, en la vueltica y de quedarme dando vueltas de juzgar a Dios, condenar a Dios, creerme Dios, sino que me lleve, me empuje a adorar a Dios y a buscarlo a Él, que obviamente es lo que estamos haciendo en Habacuc. Entonces, pensaba en esta semana, yo envié esta frase por los grupos de WhatsApp y pues creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy en el capítulo 2 y es, si todo te preocupa, probablemente no estás orando. Y yo espero que la gran mayoría de nosotros aquí digan, es cierto, ¿sí? No sé qué es lo que te preocupa, obviamente somos seres humanos, podemos meter en unas categorías eso y entenderlo muy bien, qué nos preocupa, qué nos da miedo, a qué le tememos, etcétera. Pero obvio lo que sucede con esto es que eso lo sabemos, ¿cierto? Si tengo tiempo para preocuparme, tengo tiempo para orar. Eso es lo que debería ser, ¿cierto? En vez de preocuparme, debería ocuparme orando, buscando de Dios. Pero yo creo que la verdad, esta es la frase para muchos de nosotros. ¿Para qué orar? Si es mejor preocuparse por todo. ¿Sí o no? Yo creo que nos relacionamos más con esto. Porque tú tienes una razón, así como justificas no tener tiempo y estar cansado, tú tienes tus razones para decir, no, entonces no me preocupo, entonces así, vivo así, fresco, no, creo que esa no es la actitud. La actitud es que si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú tienes una herramienta, pero tú no la quieres usar o te cuesta. Y esto, obviamente, a lo que debe llevarnos a nosotros es puede llevarme a la adoración a Dios el caos de este mundo. Y no te dejes confundir, adorar a Dios no es solamente cantar. Si fuera cantar, por eso es que hay iglesias donde, así como hacen muchos y cometen muchos errores, asocian y te dicen a ti que ¿quién es el adorador en iglesias? ¿Sí sabes quién es el adorador? Es que el adorador no ha llegado, es que el adorador tiene gripa. Si yo entiendo el concepto del adorador pues es toda la iglesia, ¿no? No, el adorador es el que canta. ¿En qué momento él es el único que adora a Dios? Por eso adorar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios es lo que enseñamos acá y es que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Eso lo cambia, porque no depende de estar en domingo por la mañana cantando en una reunión. Tú eres un adorador el lunes en tu trabajo, ahí cuando estás estresado.
por la noche cuando llegas a tu casa y estás estresado y quieres gritar y tratarlos a todos mal. Ahí eres adorador. Ahí es cuando tú tienes que realmente adorar a Dios. Hacer esto para la gloria de Él. Venir y hacer esto, pues, o sea, genial que estés aquí. Espero que entiendas el concepto de por qué debes estar aquí. Pero adoración es poder, como vimos la semana pasada, tomar todos estos por qué y estas preguntas hacia Dios y decirle, yo quiero que tú seas el que me responde eso. Entonces, si estás ahí en el capítulo 2 de Habacuc, me gustaría que leyéramos lo que Habacuc hace, porque obviamente leímos en el capítulo 1 que él cuestiona en la misma forma, él recuerda quién es Dios, Dios es eterno, Dios es mi roca. Anoche creo que en varios grupos salió eso, muy importante. Pero mira lo que él dice aquí en el versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Me encanta, ¿cierto? Sí, Dios, es una queja. Me estoy quejando, ¿sí? Es lo que él está diciendo. Y esto es muy importante porque a veces tú piensas, o sea, pero es que yo creo que adoración es tener que hacer los 5 pasos que me enseñaron a mí en una clase. No, es sacar un tiempo y decirle a Dios, Dios, estoy mal. Y me quiero quejar contigo porque tú eres el único que me entiendes y me puedes ayudar. Y aquí está Habacuc diciendo, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a esperar la respuesta de Dios. Y lo que dice es, yo me dispongo, ¿cierto? Cuando dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, es básicamente busco de Dios y espero para ver qué es lo que Él me va a decir. Entonces la pregunta para todos nosotros es esa, ¿tú con qué actitud vienes para recibir de Dios? ¿Qué es lo que esperas que Dios te diga? ¿Ves? No, Álvaro, y yo te lo he dicho muchas veces, por favor, a pesar de mí y a pesar de lo broche que yo pueda hacer, lee y espera lo que Dios te va a decir en su palabra. Bueno, pero si en algún momento con lo que digo soy pasado, pues por favor búscame y dímelo. Y ahí miramos a ver si debo ofrecerte disculpas. Pero lo que él dice es que va a esperar en el Señor, va a esperar la respuesta que viene de Dios. Y eso lo ubica a él y nos ubica a nosotros en una actitud. Lo que este versículo muestra es algo que nosotros como iglesia todo el tiempo te estamos animando a que tengas esta actitud. Y es una actitud que ayuda mucho en la vida y es ser enseñable. No pensar que tú ya te lo sabes todo. Que no, yo ya sé cómo es con Dios. Yo llego, canto 3 canciones, leo un salmo, oro y ya. Pues si eso te ha funcionado antes y tú realmente le pones el corazón y eso te acerca a Dios y Dios te habla, pues no dejes de hacerlo. O sea, muy bonito de tu parte. Pero tal vez tú estás buscando y condicionando lo que Dios quiere responder. Y aquí está Habacuc diciendo, yo voy a poner a un lado mis porqués y mis preguntas y voy a esperar. Tengo una actitud de ser enseñable en lo que Dios quiere para mí. Y mira cómo lo dice en el versículo 2. Él dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y este versículo es genial porque creo que es darnos cuenta del problema nuestro. En cierta forma, queremos la inmediatez de este mundo y de lo que vivimos acá, ¿cierto? Queremos que la respuesta de Dios sea ya en una situación. Pero nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios. Podemos ir a buscar, podemos leer acá. Y aquí Dios le está diciendo a Habacuc, espera porque lo que te voy a decir va a implicar que yo voy a hablar, que tú vas a tener que recordar lo que has leído antes de mi palabra y que tú vas a esperar. Entonces, la semana pasada dijimos,
que realmente lo que Habacuc descubrió y a lo que lo llevó para poder adorar a Dios es que Dios es su fortaleza. Y para que Dios sea nuestra fortaleza, como lo fue para un Habacuc, pues viene algo muy importante y es, tú debes fortalecerte es en Dios, no en ti, ni en nada de este mundo, ¿ves? Sino es en Él. Y yo recuerdo una vez que leí una frase que me gustaba mucho que decía, que esta persona decía, mira, yo todo el tiempo me preguntaba, pero ¿cómo es crecer en fe? ¿Qué significa creerle a Dios? ¿Cómo es esto de que mi fe va a ser estirada? Yo no entiendo cuando el pastor se para allá y me decía que le crea a Dios, hermano, tenga fe. Y de pronto tú estás igual diciendo, es que esa palabra es como muy etérea para mí, o sea, como que sí, fe, pero no sé. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios para que no sean mis palabras y para que tú entiendas de qué se trata. La palabra de Dios nos dice así, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces lo leímos la semana pasada. No es leer con fe. ¿Sí? Voy a leer ese versículo con fe. Póngale fe a ese versículo. Esto no es un vademecum, ni es una cosa de brujería, ni del horóscopo. O sea, tener fe es que yo leo acá lo que me dice y digo, uy, ¿yo realmente le creo a Dios? ¿Yo realmente quiero obedecer lo que Él dice? ¿Quiero ser enseñable? ¿Quiero esperar lo que Él me va a responder? Pero es lo que nos dice acá, no se trata de mí y de mi cantidad de fe, sino de escuchar en la palabra de Dios, de leer en ella y de saber que lo que hace en mí es que me ayuda cuando estoy debilitado y ayuda a lo que Dios le está proyectando aquí, le está dando visión, o sea, le está mostrando a Habacuc y es, mira, es que no es solamente para ti, esto es para todo aquel que lea en la palabra de Dios. Y ahí es donde tú debes entender por qué es tan importante lo que tú comentas, mencionas, publicas cuando estás en medio de un problema que te preocupa con respecto a quién es Dios y por qué te sostiene Dios. Y anoche lo hablamos en el grupo pequeño, porque la pregunta la semana pasada era eso, que ojalá en los grupos pequeños habláramos qué característica, no se me fue la palabra, del carácter de Dios me sostiene a mí. Y anoche fue muy bonito en el grupo pequeño hablar de eso también, de cómo realmente nos damos cuenta que a veces puede ser lo mismo para muchos de nosotros, pero es compartirlo, es animar a otros en descubrir, mira, Dios es esto para mí. Esto es lo que Él me ha enseñado. Esto es lo que me sostiene de Dios. Cuando yo me preocupo, en vez de ponerme a hacer cualquier otra cosa, yo oro, porque Él es mi fortaleza, porque yo sé que Él es mi refugio, yo lo busco a Él. Entonces, pues básicamente lo que hace Dios es decirle al profeta y obviamente con nosotros, es que debemos compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Y que debemos interpretar lo que está pasando en este mundo a través de la palabra de Dios, no al contrario, porque si no, y en esto pues a veces de pronto vamos a creer que es vamos a dar el beneficio de la duda, pero si tú eres un nuevo creyente, es decir, eres una nueva persona en Cristo, ¿qué haces tú creyendo en las profecías de Nostradamus? Es que Nostradamus dijo que tal. ¿Y has leído la palabra de Dios? Ah, no, pues sí, ahí la leímos, que nos amemos y que amemos a Dios. Ok, vamos a volver a empezar. No, y hay personas que pareciera que es más importante la profecía, y ya nos están proyectando, ¿no? Para el 2030 y algo va a pasar algo. Llevamos años esperando que pase algo y no nos damos cuenta que está pasando frente a nuestras narices, pero estamos esperando algo más grande. Pero la degradación en la que estamos es suficiente para saber que Dios tiene razón en su palabra. Y Jesús lo dijo muy fácil y lo vimos la semana pasada. En este mundo
ustedes pueden esperar que van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, luego en el versículo 3, mira cómo lo dice ahí, porque este es Dios respondiéndole a Habacuc, le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si tú eres de esas personas que tomas versículos fuera de contexto y dices, Dios me habló hoy, este es uno de esos versículos cuando tú dices, Dios me dijo que lo esperara. No sé tú qué estás esperando, bueno, pero ¿te das cuenta cómo es tan fácil tomar algo que es tan serio de la palabra de Dios y pensar que se trata de ti y de tus pequeñísimos problemas frente a la santidad de Dios y el propósito de Dios que es más claro? Pero lo más importante de este versículo es que nos dice aquí que la palabra clave es esperar. Y tú y yo, por más que sabemos que Bogotá está a hora y media de Bogotá, nos subimos en el bus y queremos ya llegar al otro lado, o en el carro, en mi caso. Sé que tengo que ir al banco a hacer una fila, no quiero, estoy preguntando por qué esto no lo puedo pagar de otra forma, y lo tengo que hacer, pero quiero que me atiendan ya. Vas al supermercado y con todo que hay cualquier cantidad, justo cuando tú vas hay fila. Y parece que tu lucha más grande y nuestra lucha más grande hoy en día es con la palabra espera. Tú sabes que lo que sí Dios nos quiere decir con este versículo es que cuando Él no nos da las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera, es porque está trabajando con nuestro carácter y nos está diciendo, espera. Tal vez a ti te parece que voy tarde, pero espera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios tiene la razón y que no simplemente que alguien que es eterno no entiende qué es estar limitado acá, ¿cierto? Pareciera que no entendiera. Muy sencillo. Tú tienes más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. 300. Algunas directas, algunas un poco más indirectas. Vamos a suponer que solo cumplió 100. 100. Tú en probabilidad sabes la cantidad de ceros que hay que ponerle a esa cantidad para que Cristo o en Jesús se hayan cumplido más de 100 profecías. Es algo que dicen hay que ponerle, no sé, como 150 ceros para que en él se haya cumplido una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Así que cuando Dios nos dice, espera, porque yo sé lo que estoy haciendo, espera porque mi palabra se cumple, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo cumplo, pues es cuando somos animados a no desmayar, sino a confiar en Él. Y pues obviamente somos animados a algo que aquí es donde está la clave de por qué nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, no debemos y no tenemos por qué ver este mundo y lo que pasa como todo el mundo lo ve. Y me imagino que tú has leído este versículo. Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Ese solo versículo, si tú has nacido de nuevo, te está diciendo, ¿sabes? Tú ya, aquí y ahora, estás viviendo para la eternidad. Entonces, si yo ya estoy en la eternidad y la palabra de Dios me dice que yo estoy sentado con Jesús en el cielo, pero uno dice, es que a mí me cuesta ver eso, yo no, o creerlo. Pues debes orar y pedirle a Dios que te ayude porque no estás poniendo tu mirada en el cielo, sino que tú y yo nos hemos acostumbrado a lo que ven nuestros ojos es lo que es. Y por eso es que la fe es nuestra gran lucha. Cuando yo pongo mi mirada en las cosas del cielo, yo no estoy quedándome ahí embobado, sino que realmente yo estoy pensando en muchas más cosas que simplemente el aquí y el ahora.
Entonces, tal vez tú dices, pues, o sea, pues entiendo lo que tú quieres decir, pero por favor, ayuda, como le dijeron al Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad porque pues yo no lo veo. Entonces, piensa en Moisés. Igual si tú no has crecido con un trasfondo cristiano, no importa. Alguna vez te viste las películas de Semana Santa, pero piensa en Moisés. Este es un hombre que en el momento en que la hija del faraón lo adopta, inmediatamente él por esa adopción tiene todos los derechos o asumió todos los derechos de ser el nieto del faraón. Entonces piénsalo, tiene no solamente el derecho a estudiar en la mejor universidad de Egipto y a tener todo el conocimiento que ellos tenían, pero también tiene el derecho a tener propiedades y a tener esclavos y a tener carruajes y a tener plata, simplemente porque a Dios le plació que en lugar de que lo mataran con no sé cuántos niños más, a él lo salvó y permitió que la hija del faraón lo adoptara. Ahora tú dirías, no, pues es que así es fácil, ¿cierto? Tan chévere, ya montado en cuna de oro desde que uno nace. Y en Hebreos 11:24, nosotros leemos que nos dice que este Moisés, que creció con todos esos lujos, con toda esa vida buena, ¿cierto? La buena vida cansa y la mala amansa, pero él no tuvo la culpa, a él simplemente, yo qué culpita tuve, o sea, mi Dios me puso acá. Pero llegó un momento en que él tuvo que traer a ese momento en su aquí y en su ahora y decir, pero espera, Dios prometió un libertador para el pueblo de Israel, que es mi pueblo, porque obviamente, aunque a mí me adoptaron como egipcio, mis rasgos son de ellos, que son israelitas, no judíos, no egipcios. Y Dios prometió un libertador y aquí están ellos esclavizados bajo Egipto. ¿Será que soy yo el libertador de mi pueblo? ¿Será que Dios me escogió y me puso aquí y ahora para libertarlos a ellos? ¿Ves cómo tuvo que en algún momento entender que todo eso que él aprendió, en algún momento siendo adulto dijo, ¿seré yo? Y lo que nosotros leemos en Hebreos 11 es que nos dice, por la fe, por la fe. ¿Fe en qué? Ya vamos a ver. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Primer título. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Es decir, cuando tú me estás diciendo, es que necesito estar allá porque las cosas de allá me sirven a mí, para mi carrera, para la vida, para mi hogar, para criar hijos, para tener plata, para... ¿Hasta qué punto son deleites temporales del pecado? Y nos dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas, ¿ok? No lo físico, no lo de este mundo, el vituperio de Cristo, o sea, mirando hacia adelante, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Esto es lo que conecta su fe. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? Cristo. O sea, tú tienes acá un tipo que llegó a los 40 y dijo, ¿sabes? Él se adelantó a lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, teniendo cualquier cantidad de títulos, un día dijo, mira, para mí todo eso es basura si no conozco a Jesús. Y ahora que lo conozco, es estiércol. Esa es la palabra que él usa. Y yo entiendo que nosotros como seres humanos nos encanta llenar una pared de diplomas, ¿cierto? Porque tú dices, pero es que, pastor, a mí me tocó fregado. Yo tuve que trabajar, yo tuve que vender cosas en el colegio, luego en la universidad. A mí nadie me dio plata, yo me endeudé, yo pagué. Pero si te das cuenta cómo el orgullo te tiene ahí, yo me hice a mí mismo, yo me formé. Y mira la mentira porque es. La mentira comenzó desde que tú vienes desde la casa y a ti te dicen,
que para ser alguien en este mundo, tú tienes que hacer las cosas como el mundo nos dice. Y todos nosotros hemos crecido con esa mentira. Es que hay que ser alguien en la vida. Tú eres una nueva criatura en Cristo. ¿Tú no eres alguien en la vida? No, no, pastor, entiéndame. En las cosas de verdad, las cosas que dan plata. ¿Listo? Pues lee sobre Moisés. Y entonces aquí es donde tú entiendes algo muy importante con respecto a lo que estamos hablando de la palabra de Dios, que Dios cumple. Dios cumple porque Dios dijo, hablando de Jesús, nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura que hay, nos dice el apóstol Pedro, y nos dice, Dios dijo que Cristo vendría y vino. Por eso celebramos la Navidad. Dios dijo que Cristo moriría y murió. Por eso celebramos Semana Santa. Dios dijo que su Hijo resucitaría y resucitó. Por eso nosotros nos congregamos, porque creemos en lo que Él hizo. Y Dios y Jesús dijo que regresaría por nosotros y debemos estar listos para cuando Él venga por nosotros. No los ovnis, bueno. Entonces, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Yo soy. A mí Dios me puso aquí. Yo tengo plata, tengo poder, mando gente. Soy el hijo de la hija de Faraón, soy el nieto. Yo mando. 40 años. Y a los 40 años, cuando quiso hacer las cosas a su manera, para Dios, pasó 40 años aprendiendo que no era nadie. Y después, cuando tenía 80, es que Dios lo pudo usar y durante los siguientes 40 años, luego vio lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. A mí me encanta cómo nos encanta que nos metan los dedos a la boca y decir, yo soy una persona razonable, yo pienso, a mí no me salgan con esas cosas. A ver, don nadie, ¿a ti no te dijeron que si tú votabas por ellos, ellos iban a representar a los nadies y las nadias? Ah, o sea que votar por ellos era para que tú seas alguien en la vida. Muy bien, estás repitiendo la mentira que a ellos les enseñaron en su casa y que a ti te enseñaron. Y es que hay que ser alguien en la vida. Y llegamos a Jesús y nos dice, no. Mientras tú no mueras a ti, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo decrezca, que yo mengüe para que Jesús crezca. ¿Tú qué le estás enseñando a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? Eso, estudie, porque hay que ser alguien en la vida. Por favor, no sigas repitiendo esa mentira. Y si te cuesta lo que estoy diciendo hoy, charlamos. Pero te estoy poniendo un ejemplo de alguien que dice, ¿sabes? A los 40 años, Dios me tomó por 40 años y me puso detrás de ovejas y delante de ovejas a conocer un desierto y a entender, sin ti no soy nadie. Yo te necesito. Tú eres mi vida. Tú eres mi fortaleza. Es tu palabra la que me sostiene. Tú eres mi roca. Todo lo tengo por basura en Egipto, que es representación del mundo, si no te tengo a ti. Prefiero 1000 veces creerte lo que me estás mostrando de Jesús que seguir viviendo una vida de apariencia, de superficialidad, ¿y cuál es tu apellido? ¿Y de dónde saliste? ¿Y de dónde vienes? ¿Y dónde vives? ¿Y en qué carro andas? Y si eres despistado como gente, en uno gris. Ok. ¿Entiendes? Y todo esto tiene que ver con que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra y lo que nos dice en Isaías es que la compara con la lluvia, nos dice que la palabra de Él no vuelve vacía. Entonces la pregunta es, me gustaría que hicieran esta pregunta en el grupo pequeño esta semana. ¿Cómo puedes creer
personalízala. ¿Cómo puedes creer tú en el cielo si solo has vivido aquí? No porque no te has muerto, sino ¿por qué viviendo aquí hay unas mentes tan débiles que creemos en el cielo? ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿cierto? Y si tú eres una nueva criatura en Cristo, esto es lo que acabamos de leer. Fijen su mirada en las cosas de arriba, no en las de aquí. Las de aquí se pasan, se acaban, la moda va pasando. Son cosas finitas, son cosas limitadas, son cosas de la gente. En cambio, las cosas de Dios son eternas, son verdades eternas, son principios eternos. No dependen de la cultura. Tú no puedes tomar la palabra de Dios y decir, no, pero pastores, que entienda, en esa cultura, ¿qué? No me digas eso. Desde Génesis capítulo 3 para acá, vivimos en la misma cultura, la cultura del pecado. Es en eso en lo que vivimos. Entonces, ¿a qué lleva Dios a Habacuc? Quiero que lo leas ahí conmigo en el versículo 4 y 5. Mira lo que él le dice. He aquí, versículo 4, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y pues para ti que no estuviste la semana pasada, parte del problema de Habacuc es que le está diciendo, Dios, ¿en serio? ¿Tú nos vas a castigar a nosotros, tu pueblo, tus hijos, tus escogidos, con esos impíos, con esos pecadores que lo único que se merecen es estar muertos? ¿Qué te pasa? Ese no es el Dios que yo conozco. Eso es lo que Habacuc le estaba diciendo a Dios, ¿ves? Y aquí por eso Dios le está diciendo, no te preocupes. El que solo se alimenta de su orgullo, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero. Ups. Hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Por qué será que esos versículos si no nos gustan? Si a ti te gusta el traguito. Ay, pero pastor, un asado, una cervecita. Sí, pero es que para ti era un problema antes. Era un vicio, te tenía atrapado. Tú necesitabas trago para poder ser otra persona. Entonces no me digas que es un traguito, porque mira lo que eso hizo en ti. Y eso puso en riesgo tu hogar, tu vida, hasta tu trabajo, tus finanzas, y fue lo que te llevó a Dios. ¿En serio me vas a seguir diciendo que soy un traguito? Pero bueno, sigan lo que estaba, pastor. Usted no estaba hablando de eso. Usted estaba diciendo que el justo por la fe vivirá. Y si tú estás ahí leyendo en tu Biblia, no importa, aún en la de internet, la de la aplicación, tú debes saber que este versículo esto se escribió 2600 años antes de Jesús, 600 años antes de Jesús, y hoy en día, 2600 años después, sigue siendo la base de la salvación. El justo por la fe vivirá. Tú lo lees en Romanos, tú lo lees en Gálatas. ¿Qué significa eso? Pues parte del problema es la palabra justo. Justo, ese es el problema, ¿cierto? Porque como tú también te permites que este mundo sea el que interprete la palabra de Dios, tú creces pensando, yo soy justo. Sí, tú eres justo un pecador que necesita la justicia de Dios sobre ti. Pero la justicia de Dios demanda santidad. Y no hay nadie santo. El único santo apartado del pecado fue Jesús, que leemos que nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue el único sobre el cual la ira santa de Dios por nuestro pecado fue puesta y la cargó para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados.
Entonces yo te pregunto, si tú te crees justo, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué celebramos Navidad y Semana Santa si es innecesario? Si tú te puedes salvar, si tú eres buena persona, si tú no le haces daño a nadie, si tú no has matado a nadie, si tú no robas, si tú no eres corrupto. Entonces, ¿para qué Jesús? Tú no necesitas de Jesús porque tú eres bueno. Y entonces acá es donde nosotros entendemos que lo que Dios le está diciendo al profeta Habacuc y luego al apóstol Pablo y ahora a nosotros, es que parte del problema de no entender que necesito la justicia de Dios para que me declare que soy perdonado por mi pecado es mi orgullo. Tú sabes, parte del orgullo para muchas personas es decir, mira, es que yo he estudiado. Ok. Y por eso, o sea, no me digas que yo necesito de Dios y que Dios me va a salvar la vida. No, soy yo. Yo para eso estudié, yo para eso tengo este cargo, yo para eso tengo esta plata, yo para eso quiero que mis hijos tengan solo lo mejor porque yo no lo tuve. Chévere, bonito, parece lindísimo, pero tú no sabes el daño que le estás haciendo a tus hijos cuando tú dices, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, y eso fue lo que formó carácter en ti. Y tienes todos estos chinos diciendo, no quiero ni estudiar ni trabajar, quiero hacer videos y ganármela fácil. Ok. Y con tu fenotipo chipcha, ¿crees que lo vas a lograr? Si no eres mono oje azul. Pero es el orgullo. Es que es este orgullo de, no, a mí no me digas que es Dios. A mí no me digas que la palabra, no. Porque yo soy muy inteligente, yo soy muy pilo, yo no necesito de Dios. Y es lo que Dios le está diciendo aquí a Habacuc. Le dice, ¿sabes, Habacuc? Solo la persona que puede reconocer su orgullo y que necesita de un Salvador es el que va a vivir por fe. Entonces aquí yo quiero introducir un concepto muy importante y es, ¿qué es vivir por fe? ¿Tú has escuchado esa frase? ¿Vivir por fe? Si tú has crecido o llevas un poquito en iglesia o en la vida cristiana, en los caminos del Señor, tú sabes que vivir por fe es, mire, es que vivir por fe es para Pati, que es la misionera, y para el pastor. ¿En serio? ¿Dónde dice eso? Pero es lo que a ti te encanta creer. Porque es la forma fácil en que tú te la vas y tú, no. Pues sí, ahí creemos en Dios y ahí vamos, pero pues es que ese Señor nos pide muchas cosas, es que demanda muchas cosas, es que nos echa muchas vainas, es que lo que está diciendo aquí es que solamente la persona que ha sido justificada en Jesús, o sea, que su pecado ha sido perdonado a Jesús, transferido a Jesús, puede vivir por fe. O si no, ¿qué es lo contrario de vivir por fe? Vivir lleno de orgullo en un mundo que te dice, ánimo, tú lo puedes, tú eres el duro, vamos, pa'lante, levántate, mentalízate, visualízalo, sueña en grande, toda esa basura. Y tú vienes a Cristo y dices, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes quién escribió ese versículo y en qué condición estaba? Es decir, si yo y cada uno de nosotros que está aquí va a ver esto, no es alguien que su pecado ha sido limpiado en Jesús, usted no es justo. Usted es justo un pecador, pero usted no está justificado. Y acá nos dice que solo los que hemos nacido de nuevo y que nuestro pecado ha sido perdonado en Jesús, debemos vivir por fe. No es solo para el pastor, no es solo para los misioneros, es para todos nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús. Así que este versículo establece dos definiciones de vida. Mirando a la eternidad, y es lo que nos dice Hebreos, está establecido para todos los seres humanos que hay un juicio. Una vez que tú mueres acá y tus ojos se apagan,
tú te despiertas espiritualmente y dices, ¿dónde estoy? Y es, bienvenido al cielo o bienvenido a una eternidad separado de Dios. Y ahí es donde uno pierde gente que dice, ay, no, 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 no. A mí me encanta el Dios que es todo amor, el Dios que salva gente, ese Dios, pero el Dios del infierno, no, 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 no. A mí no me gusta ese Dios. No has leído la palabra de Dios, entonces. Por su santidad, eso es lo que merece nuestro pecado. ¿Ves? Entonces, ¿tú eres un justo viviendo por fe? Esa es la pregunta. ¿O soy yo el único justo que debe vivir aquí por fe? Lo leímos antes. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Quiero invitarte a ponerte en pie porque el calorcito está rico. Y quiero concluir con una historia que me fascina porque resume muy bien esto. Caín y Abel. Volvemos a lo mismo, no importa, si tú digas, pero yo no me sé esa historia. Eso algún día por allá en Semana Santa escuchaste algo. ¿Tú le pondrías a tu hijo Caín? Yo no le puse al mío, ¿no? O sea, por alguna razón. Pero pareciera que cuando uno le dicen Caín y Abel, uno de una piensa y dice, ah, no, el malo era de una, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros te animamos a ti, ven, tomas este estudio de fundamentos firmes, queremos que entiendas que el malo no era Caín. Abel era igual de pecador que Caín. Porque ambos nacieron fuera del huerto y heredaron de sus papás el pecado que sus papás cometieron dentro del huerto. Entonces, si tú dices, uy, no, 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 pero espere, barájeme eso más, te invitamos, ven y estudias fundamentos con nosotros. Alguien va a estar feliz de quererte enseñar fundamentos firmes. Pero ¿por qué sabemos que ambos eran pecadores? Porque lo que Dios había establecido y que sus papás les enseñaron es, Dios lo que les dijo es, mira, cuando yo los veo a ustedes y a toda la humanidad, lo único que ustedes merecen es morir e irse a un lugar separados de mí por la eternidad. Eso es lo que ustedes merecen. Pero yo he establecido, Dios, que la forma en que se pueden acercar a mí es que van a traer un corderito de 1 año, sin mancha, inocente, el cual ustedes van a sacrificar, y lo que van a hacer es que ustedes van a poner sus pecados sobre ese animal, reconociendo que el que merecía morir era usted, pero yo acepto que ese inocente está muriendo en su lugar. Chévere. Entonces aquí están Caín y Abel y dicen, bueno, listo, pues hay que presentarnos delante de Dios. Abel trae la ofrenda, trae una oveja, y Caín, chico chocoloco, se le dio por traer lo mejor de la tierra. Pero era eso, pero es lo mejor de la tierra. O sea, no me venga, no me diga que no es lo mejor. La cuestión es que aquí es donde te das cuenta, si ambos trajeron una ofrenda, es porque ambos se percibían como pecadores delante de Dios que necesitaban que su pecado fuera perdonado. No se podían salvar a sí mismos. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia estuvo en lo que presentaron como ofrenda. Abel presentó una oveja que sacrificó y que entendió, este inocente muere por mi pecado. Pero cuando Caín fue a sacrificar lo mejor de la tierra, ¿qué salió? No había sangre que cubriera su pecado. Habría almidón de las papas, me imagino, pero eso no cubre el pecado. Entonces, date cuenta. ¿Cuál era el problema con Caín? Su orgullo. Dios dice que es a esta manera, yo digo que es a esta. Dios dice que lea la Biblia, yo no quiero leer la Biblia. Dios dice que es reconociendo mi pecado, sí, pero no soy tan malo. Dios dice que es que un inocente muera en mi lugar, no, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Y aquí es donde todos entendemos por qué nosotros que hemos nacido de nuevo teníamos la actitud de Caín frente a Dios. Y era, Dios, yo quiero tu salvación,
pero a mi manera. Porque es que si tú sales y le preguntas a las personas, ¿tú te quieres ir al infierno? Bueno, suponiendo que hay infierno, no. O sea, quiero los beneficios de Dios, pero no a Dios. ¿Ok? Y entonces Caín no le creía a Dios, no creía lo que Dios dice en su palabra, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, sino que el que estableció las reglas fue Caín. Es a mi manera, yo lo decido, yo digo cómo me salvo, yo decido cuándo me salvo, yo pongo las reglas, no Dios. Y yo quiero que leas conmigo cómo lo dice en Hebreos 11, otra vez, lo leímos de Moisés y ahora míralo hablando de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era mejor persona. Era justo, dando testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. El justo por la fe vivirá. Y es para nosotros hoy. Y es lo que tú debes entender. Tú eres un justo viviendo por fe. Si tú tienes eso claro, tú entiendes que no es por ti, que no se trata de ti y que tienes toda la base para saber lo que le crees a Dios frente a un mundo que te quiere desviar de ese conocimiento y de esa fe y que a veces te dejas envolver por eso. Pero lo que nosotros vemos aquí es eso, el justo por la fe vivirá. No es solo para pastores, no es solo para misioneros, es para todos nosotros. La palabra de Dios en Pedro nos dice que nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, en este mundo, viviendo aquí, deberíamos considerarnos extranjeros y peregrinos. Y no nos gusta, porque uno dice, es que el problema con los extranjeros es que no se hacen querer, ¿cierto? Vive como extranjero, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Nuestra ciudadanía, para todos nosotros que hemos nacido de nuevo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en lo de aquí. No creas, no, es que es el gobierno el que me va a solucionar, es mi jefe, es mi trabajo, es mi estudio, es mi... No. No vivas tan distraído en este mundo que un día Dios te diga, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Nunca gastes tu tiempo de tal manera que no te gustaría que Dios te dijera, ¿qué estás haciendo? Te di vida nueva. ¿Qué estás haciendo? Si estás aquí y entiendes esto, ¿qué estás haciendo? Y en otro versículo nos dice, ellos allá afuera se asombran de que nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús no corramos con el mismo desespero y desenfreno que ellos. Ojalá que eso sea verdad en ti. Ojalá que se note que tú eres un justo viviendo por fe. Quiero invitarte a que terminemos orando. Si tú eres nuestro invitado, ¿cómo estás tú con Jesús? ¿Has sido justificado? ¿Él ha perdonado tus pecados? ¿Has ido buscándolo a Él, al igual que un Abel, diciendo, el inocente murió por mí cuando yo era el que merecía morir? ¿O tu actitud frente a Dios ha sido como un Caín diciendo, sí, Dios, yo quiero este beneficio, pero a mi manera? No es a tu manera. Para poder ser declarado justo y ser perdonado, necesitas ir a través de Jesús para tener una nueva vida. Si quieres saberlo, ¿cómo? Te invitamos que le preguntes a la persona que te invitó. Si no, a nosotros con mucho gusto te lo vamos a aclarar, pero queremos que entiendas que tú eres un justo, una persona que puede ser justificado para vivir por fe aquí y ahora con una mentalidad de eternidad. Y para nosotros, iglesia, tú sabes el momento en el que estamos.
y que tú piensas y que ya llegue la Navidad y que ya llegue el 24. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres celebrar? ¿Qué es lo que tú quieres sentir? ¿Qué es lo que tú anhelas para que llegue ese momento? ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para hablar de Jesús? ¿Para ser un justo que le está mostrando a las personas lo que Jesús ha hecho en ti? ¿O simplemente porque este año ya como que va a haber mejores regalos en la casa? Chévere. Yo espero mejores regalos, pero esa no debe ser la motivación, ¿cierto? Señor Jesús, gracias porque si estamos acá y hemos nacido de nuevo en ti, esta es una iglesia de don nadies. Y yo quiero ser el primer don nadie ante ti. No tengo nada que me justifique ante ti. No tengo nada de valor ante ti que dependa de mí. No hay nada con que yo te pueda impresionar más allá que mi pecado. Y al igual que en Moisés, estoy aquí diciéndote, por favor, usa a este don nadie en lo que tú quieres. Y animo a ti, Espíritu Santo, a que nos estires a nosotros como iglesia, que esa sea nuestra oración. No que el mundo nos diga que debemos ser alguien en sus ojos, sino que entendamos el valor de ser un don nadie ante ti, Señor, porque eres tú nuestra identidad. Cuando venimos a ti, eres tú nuestra justicia, eres tú nuestra paz, eres tú el que nos das una vida nueva, eres tú el que nos das una mentalidad nueva. Se trata de ti en mí y en nosotros. Y te adoro en esta tarde por eso. En tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor?